Y quiero que abra conmigo su Biblia en el Salmo 114 y la deje ahí abierta en lo que primero introduzco con algunas ideas este mensaje. Libro de los Salmos, capítulo 114. Por favor, tenga su Biblia abierta allí y luego vamos a leer este precioso pasaje de la palabra de Dios. Estoy seguro que tanto a usted como a mí, en más de una ocasión, nos han dicho algo como esto: si lo vas a hacer, hazlo de corazón. Otra forma de decirlo sería, otra forma en la que me lo han dicho es, eso que hiciste no fue de corazón. Por lo general estas frases vienen de mi esposa cuando hago algo no con la actitud correcta. Estas frases vienen cuando realmente la actitud para lo que estoy haciendo no refleja realmente el deseo de querer hacerlo. Y a veces entro en ese dilema con ella y le pregunto, ¿pero qué importa? ¿Qué importa si lo hago de corazón? Lo importante es que lo estoy haciendo. Pero después me respondo, y quizá usted también, y es que claro que importa la actitud con la que lo hacemos, o si lo hacemos o no de corazón, porque es que eso refleja nuestra verdadera disposición. Nuestra verdadera disposición está reflejada no solo en lo que hacemos, sino también en la actitud con la que lo hacemos. Y eso me hace entonces hacerme la pregunta, ¿será que a Dios le importa que lo que hacemos por Él y para Él lo hagamos de corazón? ¿Será que a Dios solo le interesa que estés aquí, pero no la actitud con la que estás aquí? ¿Será que a Dios solo le importa que des, pero no con la actitud que des? ¿Será que a Dios solo le importa que cantes, pero no con la actitud que cantas? Y hermanos, la respuesta inmediata para nosotros sabemos es sí le importa. Claro que le importa. De hecho, Dios mismo le reclama a su pueblo en Isaías 29:13 y le dice de la siguiente manera, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con acciones, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Sus acciones y sus motivaciones no concuerdan, pero me importan más sus motivaciones y no solo sus acciones. El Salmo 114, mis amados hermanos, nos va a ayudar a acercarnos a Dios con la actitud adecuada en nuestro corazón. Nos va a ayudar a pensar cómo debemos presentarnos ante este Dios y adorar a este Dios con la actitud adecuada en el corazón. ¿Por qué no leemos este salmo precioso en el que vamos a estar meditando en esta noche? Y te invito a que te pongas en pie, por favor. Salmo 114, que dice de la siguiente manera: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Pueden sentarse, mis hermanos. En el Salmo 114, el autor se propone inspirar a las futuras generaciones de israelitas. Nosotros no podemos identificar ningún momento histórico con el que el Salmo esté asociado. No podemos saber en qué época fue escrito. Pero hay algo que sí podemos saber. Podemos saber cómo este Salmo era usado por los judíos. Podemos saber en qué forma este Salmo era útil para la vida de adoración del pueblo judío. El Salmo 114
junto con el conjunto de salmos que van desde el 113 hacia el 118, se conocen como el Halel egipcio. Y este es un grupo de salmos que principalmente se cantaban y se meditaban durante la fiesta de la Pascua. Semanas atrás, cuando el pastor Iván nos predicó acerca de la Pascua, nos dijo, y los que estaban cantando himnos, estos son los salmos del 113 al 118, Halel egipcio. La palabra Halel significa himno, canto de alabanza. De ahí nuestra palabra aleluya, alabanza al nombre de Jehová. Y los judíos usaban estos salmos y principalmente el 114 para adorar a Dios, recordando las maravillas y el poder que Él manifestó en Egipto y durante todo el desierto. Era un salmo para recordar la grandeza de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios manifestadas a favor de su pueblo en Egipto. Alguien dijo que este salmo combina historia y teología. Historia porque el autor va al pasado. Historia porque busca momentos en la historia de la nación de Israel en donde la mano poderosa y los hechos poderosos fueron evidenciados a favor de su pueblo. Teología porque inspira a que los israelitas ahora se acerquen a Dios y lo hagan con asombro, con reverencia, con gratitud. Por eso es que yo deseo que estudiemos este salmo, porque puede ayudarnos a preparar la actitud correcta, la actitud adecuada cuando nos acerquemos a adorar a Dios. Sea el domingo en la iglesia, sea en tu tiempo a solas con el Señor en oración, sea en tu auto mientras vas escuchando alabanza, va a ayudarnos a saber cuál es la actitud de corazón con la que debemos presentarnos ante nuestro Dios. Yo pienso y yo deseo que este salmo tenga en nosotros un efecto positivo y que este salmo también tenga en nosotros un efecto negativo. Y usted dirá, pastor, pero mejor positivo solo. No. Yo quiero que tenga un efecto positivo y un efecto negativo. Negativo, porque yo deseo que la enseñanza de este salmo nunca más nos deje volver a adorar a Dios en formas irreverentes o en formas indiferentes. Que cuando leamos este salmo y contemplemos el mensaje de este salmo, nuestro corazón diga, nunca más me acerco a Dios de forma indiferente. Nunca más adoro a Dios de forma irreverente. Pero positivo, porque deseo que la enseñanza de este salmo nos dé una visión tan grande de Dios que nos motive a darle la gloria debida a su nombre. La gloria que se merece por quien Él es. Este salmo, mis hermanos, en esta mañana nos va a ayudar a acercarnos a Dios para adorarle, pero nos va a ayudar a acercarnos con la actitud adecuada en nuestros corazones. Y creo que hay tres actitudes que quiero resaltar a la luz del salmo. Hay tres actitudes que, en mi opinión, debían surgir en el corazón del judío cuando cantaba este salmo en la Pascua, pero que yo deseo hoy que también surjan en los nuestros cuando estemos adorando a Dios. Tres actitudes que deben surgir en el corazón del que adora a Dios si entiende bien el Salmo 114. La primera actitud la encontramos en los versículos 1 y 2. Entender los versículos 1 y 2 debe producir en nosotros la primera actitud en esta mañana. Versículo 1 dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jehová del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. En estos dos versículos el autor nos ayuda a apreciar dos actos de la gracia y de la misericordia de Dios para con Israel. Dos actos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Versículo 1, el rescate de la nación de Israel de su esclavitud en Egipto. Cuando salió Israel de Egipto. Es interesante porque el autor empieza con esa referencia al momento histórico del Éxodo.
Pero el autor no nos dice cómo. Solo nos dice que Israel salió de Egipto, pero no nos especifica cómo. Pero el judío, entendido en la ley de Dios, conocedor de la palabra de Dios, iba a conectar inmediatamente cómo fue posible que esta nación débil y esclavizada por 400 años ahora hubiera podido salir de Egipto y ser libre. El énfasis en todo el Nuevo Testamento, y no tengo aquí para mencionarlo, pero si usted quiere yo le doy todos los versículos que encontré. Pero el énfasis en todo el Antiguo Testamento es que este evento del Éxodo fue por la mano poderosa de Dios. Así es como los israelitas lo recuerdan. La mano poderosa de nuestro Dios fue la que nos sacó de Egipto. No fue una rebelión, no fue una sublevación, no fue nuestro deseo, fue la mano de Dios obrando y sacándonos de la esclavitud de Egipto. Así es como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, con su mano poderosa. El éxodo entonces de Egipto se convierte en el Antiguo Testamento como una referencia a la redención de Dios, como una referencia al rescate y a la liberación que Él ejecutó con su mano fuerte a favor de su pueblo que estaba en opresión y que estaba en esclavitud. Y ese es el primer acto de la gracia y de la misericordia de Dios, que en los primeros 2 versículos el autor quiere llamar la atención. El rescate de Dios con su mano poderosa de la nación de Israel que estaba en esclavitud. Pero ¿cuál es el segundo acto en estos versículos? El segundo acto en el versículo 2 de la gracia y de la misericordia de Dios es la presencia de Dios morando ahora con su pueblo. Versículo 2, Judá vino a ser su santuario. El término santuario lleva la idea de un lugar donde Dios mora, un lugar en donde su presencia habita. En los libros de Éxodo, Levítico y Números, esta palabra santuario se usa como un sinónimo de tabernáculo. Y el tabernáculo era esa tienda que Dios ordenó a Moisés que construyera para que su presencia estuviera en medio de su pueblo. El autor está recordando al judío que lee este salmo que toda la nación de Israel gozó del privilegio de disfrutar la presencia de Dios. Que toda la nación de Israel vino a ser el pueblo redimido de Dios sobre el cual Él ahora mora y habita en medio de ellos. Piensa por un momento entonces en el judío que está celebrando su Pascua, que está tratando de adorar a Dios en esa fiesta y está trayendo a la memoria estos actos de la gracia de Dios, estos actos de la misericordia de Dios, su redención, el privilegio de su presencia. ¿Cómo respondía el judío? El judío que está llenando su mente de estas cosas, ¿cómo responde a lo que el autor le está mencionando o a lo que el autor le está recordando? Pues tiene que responder con asombro, tiene que responder con gratitud. Tiene que responder diciendo, wow, Dios tuvo una misericordia especial de nosotros como nación cuando estábamos esclavizados y nos sacó de Egipto. Wow, Dios tuvo un amor especial para no solo sacarnos, sino venir y morar con nosotros. El judío debía responder con asombro. Cuando pensaba en el éxodo, cuando pensaba en la gracia de Dios morando en medio de ellos, el judío debía responder a Dios con asombro. Y esa es la primera actitud, hermanos. Debemos adorar a Dios. Y debemos presentarnos a adorar a Dios con una actitud de asombro en nuestros corazones. Y usted dice, pastor, yo no soy judío. A mí no me sacaron de ningún Egipto. Sí, pero no debe ser muy difícil poder identificarnos con estos actos de la gracia y de la misericordia de Dios. Si tú eres un creyente, y si tú eres un hijo de Dios, tú no deberías sentirte como que muy lejano, demotivado y motivado de asombrarte y agradecer a Dios por las mismas actos de su gracia y misericordia que el Salmo 114 declara. Porque nosotros tenemos en Jesucristo a un libertador mucho más grande que Moisés.
Y nosotros tenemos en la vida eterna una redención y una salvación mucho más completa que la que Dios ejecutó en el Éxodo. Dios a nosotros, con su mano poderosa, nos libró de la condenación y de la esclavitud del pecado. Así que nosotros hoy, al igual que el judío que lee este salmo, nos debemos acercar a Dios con asombro. Cuán bueno ha sido Dios, cuán asombroso ha sido su misericordia, cuán inmerecida es su gracia. En Hechos 17:24, el apóstol Pablo declara que el Dios Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Que su presencia hoy, enfatiza el Nuevo Testamento, mora con y mora en su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, Pablo instruye a los creyentes en Éfeso de que ellos, reunidos como iglesia, reunidos como asamblea, reunidos para adorar a Dios, son un templo santo habitado por el Espíritu de Dios. Y en 1 Timoteo 3:15, Pablo dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Dios hoy habita en su pueblo redimido, su iglesia. Hoy Dios habita en medio de nosotros. Y entonces, si creemos que hoy Dios habita en medio de nosotros, si creemos que Dios hoy está en la reunión de su pueblo, entonces nada justifica que nos acerquemos a Dios en adoración de forma indiferente. Nada justifica que nos acerquemos a Dios en adoración con apatía. Nada justifica que nos acerquemos a Dios sin ganas. Nada justifica que se nos obligue a cantar. Nada justifica que se nos pida que prestemos atención. No, porque Dios está aquí. No, porque tenemos el privilegio y somos conscientes de su gracia. Somos conscientes de la salvación con la que hemos sido bendecidos y nos acercamos entonces ¿a qué? A adorarle con asombro. Deberíamos sentirnos asombrados al ser conscientes de que tenemos el privilegio de disfrutar de la presencia de Dios en medio nuestro, en la persona de su Espíritu Santo. El saber que Dios se mueve en medio de nosotros y nos ministra y nos edifica y nos consuela debería conmovernos y llenarnos de un asombro santo delante de Dios. No deberíamos estar diciéndole a nadie que preste atención. No deberíamos estarle diciendo a nadie que cambie la cara o que se siente bien. Deberíamos estar asombrados de que Dios está aquí con nosotros y disfrutar su presencia en medio nuestro. ¿Y esa es la actitud con la que venimos a la casa de Dios? ¿Esa es la actitud con la que estamos aquí? Jóvenes que están aquí. Dios no toma a la ligera tu actitud. Hombre que estás aquí. Dios no toma a la ligera tu actitud. Mujer que estás aquí. Dios no toma a la ligera la actitud de tu corazón. Pastor, líder, anciano que estás aquí. Dios no toma a la ligera la actitud de tu corazón. Porque Dios exige que por la gracia y misericordia con la que te ha tratado, tú vengas ante Él con asombro, tú vengas ante Él con gratitud. La segunda actitud que el Salmo nos propone van desde los versículos 3 al 7. Todo esto es una estrofa completa que el autor utiliza para nuevamente fomentar e inspirar en las futuras generaciones de israelitas la actitud correcta, la actitud adecuada para acercarse a Dios. Verso 3 dice, el mar lo vio y huyó. Y la pregunta es, ¿a quién? Bueno, al pueblo. Quizás el pueblo el que estaba frente al mar. No, pero vio a alguien más, vio al que venía con el pueblo. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y ahora, en forma irónica, en forma, vamos a decir, de burla, pregunta el autor para aumentar el tono y la tensión en el Salmo. ¿Qué tuviste, oh mar que huiste? ¿Y tú, Jordán, que te volviste atrás?
Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Y el autor responde, para que el judío que está leyendo lo sepa, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Amén. El lenguaje del autor en estos versículos parece exagerado, parece dramático, parece hiperbólico, como si él quisiera exagerar lo que está contando. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué busca comunicar el autor? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que nosotros sepamos? ¿Qué quiere que nosotros hagamos ante lo que nos dice? Creo que el punto del autor es presentarle al lector judío cómo el mar y la tierra responden ante la majestuosa presencia de Dios que avanza junto a su pueblo. ¿Cómo responde la naturaleza cuando el Dios que la creó la visita y se encuentra con ella porque viene caminando con su pueblo? En el versículo 3, el mar y el río Jordán. Escucha bien, las palabras que usa el autor son las que se usan cuando los soldados huyen intimidados de su enemigo de la batalla. Ellos corrieron de delante de Dios, del Dios Todopoderoso. El mar aquí se refiere al Mar Rojo cuando los israelitas lo cruzaron al salir de Egipto. El Jordán se refiere al momento en que entran a conquistar la tierra prometida 40 años después de vagar en el desierto. En ambos momentos las aguas se abrieron y el pueblo pasó en seco. Y el autor responde, los mares y el río Jordán huyeron delante de Dios como enemigos intimidados ante su presencia. Ahora, interesante que hay un contraste en la manera en la que responde la tierra. La tierra, en el versículo 4, que está representada por montes y que está representada por collados, parece que salta de alegría y de gozo delante de la presencia de Dios. Esa es la misma palabra con la que David danzaba cuando estaba regresando el arca a la ciudad de Jerusalén. Esa es la misma palabra con la que las mujeres recibieron a David después de matar a Goliat y danzaban gritando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que mientras el mar huye intimidado, la tierra se goza y canta y danza en su presencia. Todas las preguntas que ahora empieza a desarrollar el autor en el versículo 5 y en el versículo 6 es simplemente una estrategia para crear tensión y para aumentar la pregunta, ¿por qué responden así? Y la gran respuesta, a la presencia de Dios. Lo que intimida al mar, lo que lo hace huir, es la majestuosa presencia de Dios que camina con su pueblo. Lo que lleva a la tierra a saltar de gozo y de alegría es la bendita presencia de Dios que está en su pueblo y camina con su pueblo. Toda la tierra, todo lo creado, todo lo que existe ante la majestuosa presencia de Dios, su creador, tiembla, se rinde, se humilla, se reverencia ante su poder. Y esa es la segunda actitud. No deberíamos solo llegar a la presencia de Dios asombrados por su gracia, asombrados por su misericordia, asombrados por su amor. Deberíamos llegar con reverencia ante su santidad, con reverencia ante su poder. El punto del autor no es solamente que tú veas cómo responde la naturaleza. El punto del autor no es solamente que tú veas cómo responde el mar. La pregunta implícita del autor es, ¿y qué de ti? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo reaccionas tú ante la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de la asamblea de los santos? ¿Cómo respondemos ante la majestuosa presencia de Dios que mora entre nosotros? El punto del autor es que reflexionemos y que hagamos exactamente lo que dice que hace la tierra. Temblemos y nos retorcijamos ante Él en reverencia.
¿Cómo respondemos a la presencia de Dios, hermanos? ¿Cómo respondemos ante Él? ¿Tú crees que Dios está aquí? Pues entonces todo lo que haces aquí es importante, porque estás en su presencia. Cómo actúas, como en el momento en que decides ir al baño, cuando decides sacar tu teléfono, cuando quieres hablar con el de al lado, todo es importante, porque Él está aquí. Y lo que hacemos refleja cuán conscientes estamos de su presencia o cuán dormidos estamos ante la grandeza de su majestad. Si nosotros necesitamos algunos ejemplos para saber cómo debemos responder ante la presencia de Dios, pues recordemos al profeta Isaías, que Carlos, por la gracia de Dios, nos leyó para que lo recordemos. Y Carlos, yo no te había dicho que yo iba a usar el profeta Isaías como ejemplo, pero así es como Dios quiere que respondan ante la grandeza, la majestad y la santidad de su presencia. Él declara en Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Queremos ver al Rey? Pues no puedes ver a un rey al que te intimide. Necesitas ver a un rey con el que estás asombrado. No podemos domesticar a Dios. No. Estar en la presencia de Dios, ninguno que estuvo en la presencia del Dios vivo y verdadero salió diciendo, qué chévere fue eso. Salió diciendo, qué experiencia más reverente ante un Dios tan santo. Qué experiencia tan profunda por mi condición de pecado ante un Dios tan majestuoso. Queremos experimentar a Dios, pero necesitamos llegar a Él con la actitud correcta. Tenemos que presentarnos a Él como Isaías diciendo, en primer lugar, quien tomó la iniciativa de revelarse fue Dios, no Isaías. Es Dios quien decide en el año que muere Usías, sabiendo la condición de Isaías, revelarse a Isaías y mostrarle su gloria. Y por eso Dios toma la iniciativa de mostrarnos su presencia y de que experimentemos su presencia mientras tenemos la actitud correcta, esperando en Él y deseando encontrarnos con Él. ¿Quién tomó la iniciativa en Apocalipsis? Cuando Juan está en la isla de Patmos en el día del Señor, el Señor tomó la iniciativa. ¿Sabes quién toma la iniciativa de revelarse a tu corazón cuando estás aquí? Dios. Pastor, entonces todo depende de Él. Sí, pero Dios ha dicho que la actitud con la que vengas cambia mucho, aporta mucho, porque no todo el que venga con hambre y sed de justicia será saciado. Y el que no, se irá igual. El que no venga con hambre y sed de justicia, se va igual. Pero el que venga con la actitud adecuada en su corazón para encontrarse en adoración con el Dios vivo y verdadero que mora en medio de su pueblo, no quizás igual que Isaías, no quizás igual que Juan, pero saldrá bendecido con la presencia de Dios. Saldrá edificado de la presencia de Dios. Saldrá confrontado con la palabra de Dios. Si necesitamos otro ejemplo, pues Apocalipsis 4 es un buen modelo. En Apocalipsis 4 la Biblia nos presenta un cuadro glorioso, irreverente de adoración celestial que se rinde a Dios el Padre, quien está sentado en su trono. Y hermanos, déjenme hacer una observación aquí. Ayer compartía como yo no preparo el sermón el sábado en la noche y yo voy estudiando el texto toda la semana. Ayer sábado estaba compartiendo con una familia y yo sabía de lo que ya iba a predicar. Y yo les hacía pensar a esta familia el asombroso contraste que hay en esta estrofa. Por un lado el mar se intimida en reverencia, pero por otro lado la tierra danza con alegría. ¿Y sabes lo que eso me hace pensar? No. Que la reverencia no tiene que opacar al gozo. No, tú puedes estar delante de la presencia de Dios con gozo en reverencia. Pero nunca podemos sustituir la reverencia en nombre del gozo, diciendo que esto nos hace bien y nos alegra, sin preguntarnos si honra primero a Dios y le reverencia. Necesitamos mantener el gozo en la presencia de Dios y la reverencia ante la presencia de quien estamos
Dios. Y eso es lo que muchas iglesias han perdido. Muchas iglesias quieren ser muy reverentes y matan el gozo. Y hay otras que de tanto gozo, eso parece un desastre y un circo. Mantengamos el gozo de la presencia de Dios sin olvidar delante del Dios que estamos en reverencia. Hermanos, ¿cuál debe ser la respuesta lógica, consciente, razonable ante la majestuosa presencia de Dios? Reverencia, reverencia. El antiguo reformador Juan Calvino decía: ningún servicio es aprobado por Dios si no está unido a la humildad y a la debida reverencia a Él. Cambia la palabra servicio, porque el contexto en el que él la usa, muy antiguo, puede ser sustituido por acto de adoración. Yo te invito ahora a volver a pensar en esta frase. Ningún acto de adoración es aprobado por Dios si no está unido a la humildad y a la debida reverencia a Él. Esto es para Dios. Sí, pero asegúrate cómo se lo das. Asegúrate. Yo creo que Dios es mucho más exigente que mi esposa. A Él no solo le interesa lo que hago, a Él le interesa el corazón con lo que lo hago. Y escúchame bien, porque yo quiero que nos evaluemos un momento. ¿Por qué no nos evaluamos un momento? Cuando cantamos hace poco, cuando empezamos a entonar cánticos al Señor, yo te quiero hacer la pregunta: ¿lo hiciste con reverencia? ¿Lo hiciste consciente? Cuando estuvimos orando, yo te pregunto, no importa si tus ojos estaban abiertos o cerrados, tu mente estaba invocando en santidad y reverencia el nombre del Señor, o estabas mirando para el lado, viendo lo que está pasando a tu alrededor, olvidándote de que estábamos elevando una oración ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero en su presencia. Te pregunto, cuando ofrendaste, si lo hiciste con reverencia, sabiendo a quién y sabiendo por qué lo hiciste. Si no hicimos nada de esto con reverencia, entonces no podemos llamarlo adoración. No puedes decir que viniste a adorar a Dios cuando lo que viniste fue a pasar un rato, a entretenerte, pero no concentrado y consciente de a quien viniste a buscar y con quien te viniste a encontrar. La reverencia es esa actitud que surge cuando sabemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, y por eso esa actitud gobierna todo lo que hacemos para Dios. Y entonces lo recibe como adoración. Dios ni siquiera va a recibir esta predicación como adoración si la actitud del corazón no es la de reverencia ante Él. Hermanos, si no lo hiciste hoy, si no cantaste con reverencia, si no oraste con reverencia, si no llegaste con reverencia, si no te has comportado con reverencia, el próximo domingo Dios te da una nueva oportunidad. El próximo domingo puedes preparar tu corazón para llegar a la casa de Dios, a encontrarte con Él en su presencia y con una actitud de reverencia en ti. ¿Cómo te preparaste para llegar hoy a la iglesia? Algunos de ustedes a veces están medio dormidos en el servicio. ¿Por qué? Porque se pasaron toda la noche viendo Netflix. ¿Por qué? Porque estuvieron scrolleando su teléfono hasta tarde y ahora están cansados. Esa no es una actitud de reverencia para encontrarme con Dios al día siguiente. Al contrario, debería preparar mi corazón desde el día anterior. Señor, mañana estoy en tu casa y voy con toda la actitud que necesito para disfrutar tu presencia. Hermano, cuando tú sales de aquí sin experimentar la presencia de Dios, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Dios está aquí. Y aquí lo encuentran los que lo vienen a buscar. Y los que no lo vienen a buscar, se llevan lo que vinieron a buscar, lo que sea que vinieron a buscar. Pero el judío, cuando escuchaba este mover de Dios y este caminar de Dios con su pueblo, se hacía la pregunta: ¿cómo respondo ante la presencia de Dios? Y eso hace la diferencia. La última actitud en este pasaje
con la que el autor y quiere inspirar a las futuras generaciones de judíos a que se acerquen a Dios y lo adoren con el corazón, está en el versículo 8, en el versículo final. Hasta aquí hemos dicho que al ir al pasado y recordar los hechos poderosos de Dios, el judío sería conmovido a acercarse a Dios con una actitud de asombro. El judío sería conmovido a acercarse a Dios con una actitud de reverencia. Y ahora al leer lo que el autor nos recuerda en el versículo 8, estoy casi seguro, que la actitud que busca el autor en el judío que lee es que adore a Dios con gratitud. No solo con asombro ante su grandeza, ante su misericordia, ante su gracia, no solo con reverencia ante su majestad, ante su santidad, ante su poder, también con gratitud. También con gratitud. Versículo 8. Este Dios de Jacob, este Dios ante quien su presencia la tierra tiembla, es el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Versículo 8 se refiere principalmente, porque fueron 2 veces en los que Dios obró con este milagro a favor de Israel, pero se refiere principalmente, según consideran los estudiosos, a lo que narra Éxodo 17. Ese momento en el que Israel está caminando por el desierto, no encuentran agua, se empiezan a desesperar, empiezan a alegar contra Moisés primero, pero el pasaje nos dice que también alegan contra Dios y se preguntan, ¿está o no el Señor con nosotros? ¿Cómo debería responder Dios ante un pueblo incrédulo, malcriado y provocativo? Lo sorprendente es que Dios le dice a Moisés, ve a Horeb, pega a la peña y yo proveeré agua. Dios asombrosamente, milagrosamente, provee y suple con su poder agua para satisfacer las necesidades de su pueblo. Pasó por alto los alegatos, pasó por alto que lo tentaran, pasó por alto su incredulidad y decidió mostrarle su amor y su favor a un pueblo incrédulo, provocativo y malcriado. No se preocupe que yo no voy a usar esas palabras para describirlo a usted, pero no somos muy diferentes. ¿Cómo Dios actúa entonces? ¿Cuál es la actitud del corazón que debe responder cuando el judío leía y decía, wow, ¿así ofendieron a Dios mis antepasados? ¿Así trataron a Dios mis antepasados? ¿Y así obró Dios con ellos? La actitud es gratitud. Señor, gracias. Y esa no debe ser la actitud con la que tú te levantas cada mañana sabiendo lo que somos, lo que hacemos, cómo pensamos y cómo vivimos y que aún Dios nos bendiga. Hermano, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo no presentarme a Dios agradecido cuando miro cómo Dios ha sido conmigo y que sus misericordias son nuevas cada mañana? Como dice el salmista, no nos trató como merecíamos ser tratados. Y por ende a eso lo llamamos misericordia. Dios no hizo con nosotros lo que merecíamos. Dios hizo con nosotros lo que no merecíamos. Nos extendió su gracia. Ahora escúchame bien. Claro que el judío leyendo este salmo encomenzaría su corazón a prepararse para poder adorar a Dios conscientemente y con la actitud adecuada. Pero escucha bien, nosotros no somos judíos. Así que este salmo, aunque nos da un buen modelo de cómo acercarnos a Dios, no es en la Pascua que nos va a ayudar a preparar el corazón para estar en su presencia. No es pensar en una roca miles de años atrás que fue golpeada y salió agua lo que nos va a ayudar a preparar el corazón para estar en su presencia. Es pensar en la persona y la obra de Jesucristo, lo que prepara nuestro corazón para que estemos con la actitud asombrosa, reverente y agradecida delante de nuestro Dios. Porque Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestro verdadero libertador. Y Pablo dice más.
Cristo es la peña que Dios golpeó para que rebeldes y pecadores como tú y como yo bebieran agua viva que saltara para vida eterna en sus corazones. No es mirando al pasado israelita, es mirando a la perfecta persona y obra de Jesucristo, en donde pecadores como tú y como yo renuncian a su indiferencia, renuncian a su apatía, renuncian a su amor por este mundo para preparar su corazón para adorar a Dios y acercarse a su presencia con la actitud correcta. Es conocer y amar a Cristo lo que prepara nuestro corazón. Mi amado hermano, como te dije al principio, yo espero que este mensaje tenga un efecto negativo en tu corazón. Y yo espero que la próxima vez que te acerques a Dios en su presencia, no trates de hacerlo ni irreverentemente ni indiferente. Que cuando vayas a orar por los alimentos ahora que vas a salir a almorzar, no hagas una oración, Señor, bendice los alimentos y suba a los que no tienen el nombre de su amén. Porque te recuerdes que esa oración es a Dios. Y por ende debe llevar la actitud correcta en el corazón. Que cuando vas a estar a solas en tu tiempo devocional, espero que lo tengas en la mañana, el lunes, el martes o el día o en la noche, te sientes con calma y antes de empezar a decir, voy a empezar a leer la Biblia o leer este devocional para cubrir el tiempo. No. Pienses en tu mente y digas, me voy a encontrar con Dios, el Dios santo, el Dios misericordioso, el Dios grande, el Dios temible, el Dios poderoso. Y que eso entonces prepare mi corazón para un encuentro transformador con ese Dios. Que cuando mañana decidas venir el martes para estudiar los 10 mandamientos o nos veamos de nuevo el próximo domingo, desde que parquees tu carro, entres diciendo, no es con el hermanito que no me cae bien, no es con el pastor que no me gusta como predica, no es con los de la alabanza que cantan solo lo que yo no me sé, es con Dios que me vengo a encontrar. Y es con mi corazón listo que me preparo para encontrarme con Él. Que nuestra vida de adoración personal, privada o congregacional ante Dios nunca más vuelva a ser irreverente. Nunca más vuelva a ser indiferente. Y yo soy culpable, hermanos. Yo soy culpable porque yo he estado sentado en esa silla diciéndole al Señor, en serio hoy daría cualquier cosa por estar en otro lugar menos aquí. No me siento con la actitud, con el deseo correcto para adorarte. Pero inmediatamente viene a mi mente, pero tú tienes el derecho de exigirme que esté aquí. Tú tienes el derecho de exigirme que yo me presente ante ti. Y no importa cómo haya venido, yo puedo cambiar la actitud de mi corazón pensando en quién tú eres, pensando en lo que tú has hecho y pensando en tu abundante bendición para mi vida. Y escúchame bien, hermanos, eso cambia la actitud del corazón. Yo espero que el pensar en este Salmo 114 y en la intención del autor nos dé una visión de Dios como la que el judío tenía, pero aún mayor, porque nosotros tenemos a Jesucristo, y empecemos a darle a Dios la gloria debida a su nombre. La gloria con las acciones que Él merece y la gloria con la intención y la actitud del corazón que Él merece. Hermanos, que adoremos a Dios con el corazón. Esa es mi motivación y esa es mi exhortación para ustedes. Adoremos a Dios con el corazón. No solo con las palabras, no solo con los gestos, no solo con las acciones. Acerquémonos a Dios con la actitud adecuada en el corazón. Acerquémonos a Dios con asombro. Acerquémonos a Dios con reverencia. Acerquémonos a Dios con gratitud. Vamos a orar.